Creo fielmente, pues, por la vía del Espíritu Santo, que el tema que le he puesto en esta mañana va acorde con el propósito de Dios. No solamente no lo creo, sino que lo afirma. Y he puesto como tema: los mentirosos están bajo la influencia de Satanás. Es un poco quizás fuerte, no sé. Los mentirosos están bajo la influencia de Satanás. Esto lo digo yo digo amén. Vamos a ir a San Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 44. San Juan capítulo 8, versículo 44. Y la palabra de Dios dice así. Estoy hablando el mismo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a ir a otra porción de la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 y vamos a leer, o voy a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Es un poco extenso naturalmente, pero sí es necesario. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Así como de ella. Aquí conocemos una historia verídica, ¿verdad? De la simiente de la serpiente antigua. Y en esta palabra ya no hablando como animal, sino pues hablando de sí mismo, de Satanás, como la serpiente antigua. Y vemos que el enemigo Satanás usó algo externo, amén, algo externo, una serpiente, y era la más sabia, por decirlo así, la más inteligente de todos los animales que Dios había creado, y pues el enemigo pues utilizó a la serpiente, y Satanás pues habló por medio de la serpiente, amén. Y conocemos pues esta historia, una historia verídica. Dios le dijo: moriréis
el día que comieres del árbol. Amén. ¿Qué le dijo Satanás? No moriréis. Dios dice moriréis. Satanás le dice no moriréis. El enemigo le dice, pues por supuesto, van a conocer pues el bien y el mal, por supuesto, porque cuando Adán pecó, pues se dieron cuenta que estaban desnudos naturalmente, sus ojos fueron abiertos. Amén. Conocemos la historia simplemente para dar alguna pincelada. Entonces, nos damos cuenta la destrucción naturalmente que trajo a la humanidad, pues la desobediencia, el pecado en el huerto de Edén. Hay un mandamiento en lo cual está ahí en Deuteronomio, y quiero que lo leamos. Deuteronomios capítulo 5. Vamos a ver lo que nos dice ahí el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 20. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, hablando de los 10 mandamientos. Amén. Y dice el versículo 20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No dirás falso testimonio o no hablará falso testimonio contra tu prójimo. Ahí está, hablando pues del octavo mandamiento. Vamos bien, ¿verdad? Y ahí le dice, no hablará falso testimonio pues contra tu prójimo. En otras palabras, no hablará mentira contra tu prójimo. Hay muchas personas que viven una vida de mentira. ¿Por qué hay personas que viven sumergidos en una vida de mentira? Es obvio, todos los seres humanos pues hemos nacido con el ADN de la mentira, de la calumnia, hablando de estos dos temas naturalmente, y es por la causa del pecado. Y aquí pues la escritura le llama el padre de mentira. Me gusta mucho lo de Juan, que dice que ama la mentira. Todo aquel que habla mentira, que es esclavo de la mentira, ama la mentira. Amén. Hay personas, hay empresas que están envueltas en la mentira porque el jefe es mentiroso y hay una cadena que así naturalmente gigante. Hay muchas cosas que se envuelven en la mentira. Y puede ser de uno mismo que uno reciba pues la noticia y uno se queda así, es paciente, dice, oye, pues ¿cómo va a ser? Yo no lo sabía. Ya no es solamente cometiendo un pecado, sino porque viven una falacia de mentira. Todo creyente en Cristo Jesús que ha nacido de nuevo no ama la mentira. No ama la mentira. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la mentira. Dios aborrece la calumnia. Dios es santo y en Dios no hay iniquidad. Fuimos llamados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el Espíritu de su santidad. Porque el Espíritu Santo es santo. Amén. El Espíritu Santo es santo. Amén. Por decirlo en otra palabra, procede del Padre de las luces, procede de Dios. Por lo tanto, aquel que Dios utilizó para convencernos de pecado, para llamarnos, es santo y el Espíritu Santo es santo. Amén.
Y cuando una persona viene a Cristo y se convierte desde las entrañas de dentro hacia afuera, dice la palabra de Dios que ha nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, los deseos de la carne, y hablando de la mentira, de la calumnia, queda crucificado, pues, es un decir simbólicamente, juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede ser esclavo de la mentira, ni amar la mentira. Puede ser, suele ser que en un momento dado, qué sé yo, preste atención, por una circunstancia de debilidad espiritual, de falencia espiritual, de descuido espiritual, sea de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, sea de la oración, sea del ayuno, sea de esa comunión, de esa relación constante con el Señor, en un momento pues caiga y hable mentira, porque no somos perfectos, amén. Tampoco es una excusa. Y puede ser pues que hable una mentira, pero ¿qué pasa? No solamente que se arrepiente, sino que le duele y dice: ay, Señor, he ofendido tu presencia, he ofendido tu santidad. Hoy, porque la mentira es abominación para ti, Señor, perdóname. Entonces el Espíritu Santo siempre estará presto ahí mismo, porque se puede elaborar la mentira en la mente. Se puede elaborar, se puede pensar, se puede maquinar. Maquinar es la mentira, pero si hay un temor aquí en las entrañas espirituales, el Espíritu Santo nos ayuda a que esa mentira no salga de la boca, no dé su fruto, que no se haga carne en nosotros. Por lo tanto, el Señor nos ayuda a vivir bajo ese temor de Dios por guardar su palabra. Entonces nosotros iremos de gloria en gloria. Muy importante, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Muy importante, Génesis, que significa principio, y así los 66 libros son importantes. Todos proceden de lo alto por medio de su Santo Espíritu, amén. Pero hablando del libro de Apocalipsis, muy importante, mis hermanos, el tema principal, el tema central del capítulo 21 y el capítulo 22, los dos últimos capítulos de la Biblia, tienen un tema central, amén. Y vamos a leer Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán sus vacaciones, su destino, su eternidad, su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted lee y lo vas a escudriñar en el transcurso de la semana, hablando de la Biblia, Reina Valera, pues en el capítulo 21 tiene un título en el cual dice cielo nuevo y tierra nueva, hablando pues de esa nueva Jerusalén que Cristo se fue a construir para su iglesia. Diga alguno amén, que eso es gratis, no cuesta nada.
¿Y qué pasa? Ahí habla Apocalipsis, das alguna pincelada cómo está construida esa ciudad, calle de oros, ¿verdad? El mal como de cristal. Ahora, los que aman la mentira y practican la mentira irán al lago de fuego. Lo vuelvo a repetir. Los que aman la mentira y practican la mentira irán al lago de fuego. Lo dice la palabra de Dios. Y una añadidura, como una enmienda, como si fuera, qué sé yo, en el Congreso de los Diputados, una enmienda a X ley. Una persona, porque todos nacemos de ese padre de la mentira, esa herencia maldita, por supuesto. Pero cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura. Cuando un calumniador o fornicario, adúltero, un pecador se arrepiente de verdad de corazón, dice la palabra de Dios, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. El que se pierde es por malo y porque quiere, porque la redención de Cristo está a nuestro favor, al alcance de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en Dios no hay iniquidad y todo lo que vivimos y vamos a vivir en su presencia, tenemos que odiar la calumnia, odiar la mentira como Dios la odia. Otra vez en español, por decirlo así, pastor, pero no está hablando en inglés. Claro. Todo lo que proclamamos, que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que odiar la calumnia. Tenemos que odiar la mentira. Para Dios es abominación la mentira. Dios repudia la mentira. Nosotros de igual manera tenemos que odiar la mentira, repudiar la calumnia. Ahí no va a entrar ninguna cosa inmunda. En las Jerusalén del cielo no entrará ningún pecador. En la Jerusalén del cielo no entrará ningún pecador. Para ello vamos a leer de igual manera Apocalipsis 21 del 24 al 26. Apocalipsis 21 del 24 al 26. La palabra de Dios dice así: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones, ¿a quién? A ellas. Pongamos atención. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro ¿de qué? De la vida. Si podemos notar un poquito y escudriñar un poquito aquí el texto, el texto del 27 solamente tiene dos, o uno, por decirlo así, cosa inmunda, que podemos asociarla también a la mentira. Abominación para Dios es la mentira. Preste atención, ponga cuidado, ponga cuidado. La gran pregunta del año que uno puede hacer y cualquiera la puede hacer y uno puede reflexionar
de afuera hacia adentro. ¿Cuánta mentira hablará un cristiano en el transcurso de la semana? O distorsionar la verdad. O distorsionar la verdad. ¿Cuánta mentira hablará, pues, un hijo de Dios, un creyente, en el transcurso de la semana, en el mes, en un año? ¿Cuánta mentira hablará un cristiano en el año? En 5 años, en 15 años, ¿cuántas mentiras ha hablado un cristiano? Y quiero que reflexionemos en esta mañana, que meditemos un poquito. Y este vocablo normal que se hace ley en nosotros, ¿verdad? Solos no podemos para salir del bache, del pecado, de la mentira, de la calumnia, de esas medias verdades con su media mentira, con esa triquiñuela o traquiñuela, ¿cómo es? Con esa traquiñuela ahí que se ve como la serpiente antigua. El diablo le dijo a Eva, ¿verdad? La verdad mezclada con la media mentira, no con la media, con la mentira total, en la cual pues Eva sucumbió. Cuánta mentira, cuánta falsedad hablará un hijo de Dios en 1 año, 2 años, 5 años. Cuando usted ponga cuidado, cuando el creyente, el cristiano, el hijo de Dios se compromete con otra persona, sea cristiano o no, da lo mismo. El martes te llamo, y algunos dicen, como digo yo, con el favor de Dios. Otros dicen, si Dios quiere. Préstame esto y te lo devuelvo tal día. Tal día. Por decir algo. Otra cosa sencilla. A las 5 de la tarde nos vemos. ¿Seguro? Sí. A las 5. Vale. A las 5 de la tarde. Son las 5:30 y posiblemente llegue a las 6. Hasta luego, Luca. Digo, será del otro día porque no de este día. Ya no. Puede ser que algo suceda. Ojo, cuidado, hay circunstancias. Hay circunstancias que suceden en el cual un creyente, un hijo de Dios, no puede cumplir con lo que ya ha pactado. Por supuesto que sí. Pero esto lo digo yo, Pedro Rodríguez. Si somos serios, por no decir, si hemos nacido de la luz, si hemos nacido del Espíritu, si hemos nacido del agua, como dice el apóstol Juan, ¿qué? Tiene que haber una llamadita con la facilidad que tenemos ahora con la tecnología. Aunque no sea al instante, más adelante, pues mira, me ha pasado esto. Si quiere, mátame, pero no pude por X circunstancias. No pasa nada. Amén. No pasa nada, suceden cosas. Pero dice la Biblia que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Dice la palabra de Dios. Estamos hablando de lo mismo, pero mientras tanto no seamos libres de la maldición, de la mentira, del pecado, el creyente, el cristiano no podrá ser libre. Y mientras no se arrepienta de verdad, de dentro de las entrañas espirituales hacia afuera, y esté continuamente en relación con Dios, en esa batalla espiritual delante de Dios, clamando al Señor por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas, déjeme decirle, nunca podremos ser libres si no hacemos las cosas como dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y uno lo puede decir, yo el primero, es muy fácil decirlo y conoceré la verdad. ¡Oh!
Pero es muy chungo cuando uno tiene 40, 50, 30 años teniendo a Satanás como el padre de la mentira, esclavo del pecado. No es fácil salir, pero para eso Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y derramar el poder de su Santo Espíritu. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando uno se arrepiente, de verdad somos sellados con la arra del Espíritu Santo. Y si uno permanece ahí a los pies de la cruz, no a la cruz porque uno lo dice simbólicamente, delante de la presencia del Señor, mira, puede que caiga o lo que sea, pero ahí uno se arrepiente y la mano del cielo baja a la tierra y nos levanta y nos purifica y lava nuestra vestimenta. Y nos dice el Señor: ánimo, Pedrito, ánimo, X, pues fuérzate, sé valiente, como le dijo a Josué, por supuesto. Oye, y vamos ahí en el día a día, amén. Porque como lo dice Isaías 61, para eso Cristo vino, a buscar los enfermos, para sanarlos, para buscar lo débil. Me gusta mucho, yo creo, no sé si es ahí, Mateo 5, no sé si es el 5, 6, el 7, creo que Mateo 5, 7 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como dijo David, ¿verdad? Como el ciervo bramas por las corrientes de las aguas, así clama el alma mía por ti, oh Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, del favor de Dios, porque ellos serán, ¿qué? Serán saciados. Para finalizar, y voy a repetir Apocalipsis 22:15, más los perros, Apocalipsis 22:15, más los perros estarán fuera. Aquí no habla de animales, de tales como perros, no se refiere a esto. Lo dejo ahí. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera. Estarán fuera. Y tan fácil que mentir, ¿eh? Eso sale, eso flota. Tan fácil que es mentir. Y sabemos que con las mentiras podemos matar espiritualmente a muchas personas. Por las mentiras se destruyen ministerios dentro de las iglesias. Por las mentiras hay millones de divorcios. Por la mentira y la falsedad, la calumnia, hay personas que andan de empleo en empleo, de empresa en empresa, porque su vida es una envoltura de regalo, de paquete, de calumnia y de mentira. No son serios. Ama la mentira. Lo más abominable es una madre y un padre que sean mentirosos y que esa sea la educación en la cual crezcan sus hijos. Que esa sea la universidad de la enseñanza del día a día. No ofrezca nada si usted no puede cumplir. Si no lo tiene seguro, no se comprometa con nada. No se comprometa. Si usted no puede cumplir, no se comprometa. Esto lo dicen los dominicanos. El que mucho abarca, poco aprieta. Por decir algo, un vocablo ahí de nosotros los latinos.
no se comprometa. Pero en el momento, escúchelo bien, en el momento que tomemos la decisión de decir siempre la verdad, de ser libre de esa maldición del padre de la mentira, usted va a quedar prácticamente solo. Solo. Y si sea la mujer o el hombre que no han nacido del Espíritu, lo primero que va a tener de enemigo y la guerra la va a tener en casa. Pero hay que decir la verdad. Mis hermanos, la verdad hay que decirla con amor y con prudencia y con el fin, pues, de redimir, de educar. Amén. Siempre, siempre la verdad hay que decirla con amor, con rectitud. Dios no va con la mentira. Quiero pues repetir de nuevo San Juan 8:44. Y aquí Jesús, cuando dice vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿a quién le estaba hablando Jesús? Jesús le estaba hablando a los gentiles como a nosotros en aquella época, más de 2000 años. No, Jesús le estaba hablando a los judíos, le estaba hablando a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, le estaba hablando a los propios judíos y le dice, en otra palabra, a lo de la ley, a lo de la simiente de Abraham de la fe. Escúchelo bien, a ellos mismos Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso. Porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que escuchamos la palabra de Dios continuamente, pues, conocemos la verdad. Pero muchos de nosotros todavía no hemos sido libres. Conocemos la verdad. Pero ¿de qué vale tener el conocimiento de la palabra de Dios cuando no se es libre? Cuando no se es nacido de nuevo. Porque conocemos toda la mayoría historia bíblica, ¿verdad? Claro. En parte conocemos la palabra de Dios, pero nosotros no permitimos que esa palabra nos haga libre a nosotros porque no queremos. Porque no queremos renunciar al viejo hombre, no queremos renunciar al pecado. Pero a la nueva Jerusalén que el Señor se fue a construir, ahí no entrará ninguna cosa inmunda. Y aquí este tema el principal es la calumnia y la mentira, por supuesto, pero estamos hablando del pecado en sí en general. Amén. Está el adulterio, la fornicación, y no quiero entrar en ello ahora, sino este tema. Porque es algo sencillo, es algo que es fácil mentir. Mentirle a los hijos, te voy a comprar esto y puede suceder cualquier cosa que llegue y no se le pueda comprar. Pero hable con sus hijos, mira, tenía planificado, te lo dije que te iba a comprar esto, pero ha llegado esta situación y no voy a podértela comprar ahora en este tiempo que te prometí comprártela. Te la voy a comprar más adelante en el momento oportuno con la ayuda de Dios, por supuesto. Además, y te digo, recuérdamela. Siempre recuérdamela hasta que yo pueda cumplir ya pues lo prometido. Somos hijos de la luz. Que somos hijos de la luz. Y en Dios no hay tiniebla. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Vamos a seguir esclavos en la mentira? No te estoy juzgando literalmente. No. Sentido general. Para Pedrito. Vamos a seguir ahí con traquiñuela entre media verdad y media mentira y no la vamos a creer y hablándole a la persona. Desde hoy en adelante. No podemos. No podemos. Usted tiene una casa propia. Usted se va a morir, yo me voy a morir, eso va a quedar aquí. Usted tiene un coche del año, el coche del año se va a quedar aquí, usted se va a morir en el momento oportuno. Allí tenemos una casa eterna.
Y como dice la palabra, de la nueva Jerusalén del cielo. Y allí no entrará ninguna cosa inmunda. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a odiar la calumnia. Señor, ayúdanos a odiar la mentira. Santo Espíritu Divino, Señor, por la voluntad del Padre y la del Hijo, por favor, libera a cada creyente, a cada hijo tuyo, Señor, si está envuelto, papá, en la mentira y en la calumnia. Por favor, mi Dios, por favor, Padre Santo, ahí donde está, habla tú con Dios. Habla tú con Dios. Padre, gracias.